Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Estamos en un libro muy interesante de la Biblia, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de qué libro estamos compartiendo de la Biblia? No, en la Iglesia Viva no, ese libro no. Ese libro no. ¿Eh? Pues no, hombre, puesto los ojos. No, hombre, no, eso está en Hebreos, hombre. ¿Pero qué libro estamos compartiendo los domingos? Romanos, sí. Pero no estamos hablando de una película de romanos, ¿eh? Esto no va de una película de romanos, ¿eh? Esto va de la carta que escribió ¿quién? El apóstol Pablo, ¿a quién? A la iglesia que se reunía en la ciudad de Roma. Si nos lo hubiera escrito a nosotros, sería la carta a los colomenses, ¿sí? Pero como lo escribió en Roma, la carta a los romanos. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Es así de sencillito, ¿eh? Que las cosas tienen su lógica. Tal y cual. Ahora, el tema de hoy, capítulo 7, ¿vale? Es un tema de haber pasado de una situación a otra y de una ley a otra ley. Vale, ya os pregunto, por ejemplo, ¿tú de qué país has venido? De Ecuador. Vale. ¿A qué ley estás sometido ahora? ¿A la de Ecuador o a la de España? A la de Cataluña. Muy bien, això m'agrada. Català, sí senyor. Ben català, vale. Visca Cataluña. Bueno, a las leyes de aquí, de este país, ¿no? Nuevo que habéis venido, sí o sí, ¿vale? Dalia, ¿de qué país has venido tú? De Bolivia. Bolivia. ¿A qué leyes estás ahora sujeta? ¿A Bolivia o a España o Cataluña? España o Cataluña. España, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Os dais cuenta de la idea un poquito? ¿Sí? Al cambiar de país, cambias de ley. ¿Sí o sí? Claro. Y ya no estás sujeto a la ley de tu país, del que has venido. Porque como te has venido a vivir aquí, ahora eres ciudadano de este país, ahora estás bajo la ley de este nuevo país. ¿Sí? Vale, otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Oye, Leo, ¿tú cuando vivías con tus padres? No, a ti te lo veo. ¿Tú cuando vivías? Es que el ejemplo es más fácil. ¿Tú cuando vivías con tus padres, a quién obedecías? A mis padres. Estabas bajo la ley de tus Padres. Muy bien. ¿Ahora tienes que seguir obedeciendo a tus padres? No. ¿Por qué? Porque estoy con mi marido. Estás con tu marido, con Leo. ¿Y ahora a quién has de obedecer? A mi marido. Ya está, fíjate tú. ¿Ves? Ha habido un cambio de posición. ¿Sí? Ha sido un cambio, ¿no? De posición en este sentido. Ahora, por ejemplo, vamos a ver. ¿Tengo aquí alguna mujer viuda en la iglesia? ¿Sí? ¿Hay alguna mujer viuda? Muy bien, mira, vamos a ver. Cuando estabas casada, ¿a quién estabas sujeta? A mi esposo. ¿Tenías que serle fiel? Claro. ¿Te podías casar con otra persona estando casada? No. ¿Hubieras cometido? Un adulterio. Muy bien. Ahora eres viuda. Sí. ¿Puedes casarte con otra persona? Si quieres, después que murió. Sí. Sí, ¿verdad? Que puedes casarte porque él ha muerto. Una vez que ha muerto, has quedado libre de esta atadura de tu matrimonio. ¿Es cierto? Y te puedes casar con otra persona. ¿Os dais cuenta? Bueno, así que las que no estéis a gusto con vuestro matrimonio, ya sabéis, pedir al Señor que se muera pronto, os podéis casar con otro, ¿vale? O sea que a ver si habéis visto, porque que vais a quedar libres de vuestro matrimonio actual. Ahora que se muera, pero que se muera bien muerto, con un buen entierro, ¿vale? Bueno, pero estáis captando la idea un poquito que os quiero dar, ¿vale? Que al cambiar de país, al cambiar de relación, ¿me entendéis la idea? Cambiamos de ley, ¿sí? Cambiamos de ley. Pues esto es la enseñanza que nos está dando Romanos capítulo 7, ¿vale? Nos está diciendo, antes estábamos viviendo bajo una ley de Moisés, del Antiguo Testamento, una ley que dice, fijaos tú lo que dice, tremenda, es una ley buenísima. La ley de Moisés es buenísima, es la ley de Dios. Y dice,
el que cumpla todos estos mandamientos será salvo, vivirá para siempre. Pero claro, la pregunta es complicada, ¿no? ¿Es que hay alguien que haya cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios? ¡Wow! Pues entonces tenemos un problema, ¿no? ¿A que tenemos un problema? Porque si resulta que la ley de Dios nos la ha dado para que la cumplamos y podamos alcanzar la salvación, resulta que como nadie puede cumplirla, ¡wow! Ahora sí que estamos en un jaleo que a ver cómo nos salimos de aquí, ¿vale? Parece como ese juego del room de las habitaciones cerradas, ¿cómo se llama? Escape room, ¿no? ¿Vale? A ver cómo salgo yo de esta habitación aquí, que me han encerrado, y a ver, ¿no? Bueno, pues un poquito, y esa es la idea de que estábamos, cuando aún no conocíamos a Cristo, estábamos todavía sometidos a una ley, y los judíos tenían esta ley. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dice, el que cumpla estas cosas vivirá. Y el que no las cumpla recibía la maldición de que la desobediencia es pecado y la paga de pecado es la muerte. Así que mirad qué perspectiva tan tremenda, ¿no? Tan tremenda. Entonces necesitábamos algo, y mejor dicho, en este caso no es algo, es alguien que nos sacase de esa ley de obras, de esa ley de Moisés, ¿vale? De esa ley del Antiguo Testamento. Necesitábamos alguien que nos sacase de esa ley, ¿vale? Que nos liberase de esa ley, que dijera, ya no estás sujeto a cumplir esa ley para ser salvo, porque ahora hay otro camino, hay otra ley, que es la ley de Cristo, que dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Porque Él, nos lo explicará ahora el texto bíblico, Él es el que ha hecho un sacrificio en la cruz, como hemos recordado, muerte y resurrección, que nos limpia de todo pecado. Y al limpiarnos de todo pecado, nos libera ya de esa ley antigua y entramos en la ley de Cristo, ¿verdad? Que es una ley basada en la fe en Él, en el amor a Él, en la obediencia a Él, y estando en Cristo hemos sido, pues, lo tanto, liberados. Vamos a explicar esto un poquito mejor a medida que leamos el texto bíblico. Romanos capítulo 7, muy bien, vamos a leerlo primero, vamos a leerlo todos aquí en la pantalla. Vale. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí cuando dice que conocen la ley, porque Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma donde hay judíos y no judíos, ¿vale? Los judíos conocían bien la ley romana, judía, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Los no judíos conocían, si estaban en contacto con o habían estado en contacto con los judíos, también la conocerían, y además conocían la ley romana. Pero en realidad, para lo que viene ahora a continuación puede servir tanto una ley como a la otra, aunque luego vamos a saber que realmente se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, mientras vivimos, estamos obligados a obedecer la ley del país donde vivimos, sí. El día que me muera ya no tengo que obedecer la ley de este país. Pero mientras vivimos, mientras uno vive, tiene que obedecer la ley de allí donde esté y de allí donde esté vinculado. Versículo 2. Porque la mujer, y ahora pone el ejemplo, ¿vale? Ahora ha estado aquí un poquito diciendo estas cosas, y este tema que Pablo lo está desarrollando aquí, lo está desarrollando en cuatro puntos, ¿vale? Hemos visto, pone el versículo anterior, hemos visto este principio legal, ¿vale? Que solo en vida de una persona la ley tiene poder real sobre ella, ¿eh? Es la autoridad total de la ley mientras vivimos, ¿vale? Esa ley, ese de liberarte de la ley solo lo arregla la muerte, como hemos visto. Ahora Pablo dice, pues vamos a ilustrarlo con un ejemplo que tenemos en la vida cotidiana. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. ¿Lo habéis visto? Sí, es lo que nos ha dicho Esperanza. Su marido murió, ella queda libre de la ley del marido, de estar sujeta al marido. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque está quebrantando la ley del matrimonio, que es permanecer fiel la esposa al esposo, el esposo evidentemente a la esposa también, ¿verdad? Porque es el contrato y el compromiso del matrimonio. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, no está quebrantando la ley del matrimonio, porque ya no está en el matrimonio, ya no tiene matrimonio, ya se ha quedado solo, soltera o soltero, ¿vale? O sea que, ¿está claro esto? Un ejemplito bastante... Uy, no sé lo que estáis pensando algunos ya, pero bueno, vamos a ver. Esto es la segunda parte. Y ahora la tercera parte, que es que este tema que Pablo está diciendo, a la que se muere, alguien se muere, ya queda liberado o libera a la otra persona de la ley. Ahora el apóstol Pablo dice, pues ahora, hermanas y hermanos, os lo voy a aplicar a lo que sois ahora en Cristo. Ahora os lo voy a aplicar, ahora os vais a enterar, lo que es ahora en Cristo este principio que Pablo ha hablado. Vamos a ir al terreno espiritual, vamos a ir al terreno del creyente, vamos a ir al terreno de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿vale? Y entonces empieza a decirnos en el versículo 4 lo siguiente. Así también vosotros, atención, ahora dice, así también la iglesia aquí en Santa Coloma de Gramenet, que se reúne en la calle Magallanes 11, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés, ¿vale? Ley del Antiguo Testamento, mediante el cuerpo de Cristo, porque Cristo a través de su cuerpo murió. Sí, por eso se humanó el Hijo de Dios, para poder morir por nosotros y a nuestro favor y morir en la cruz. Así que hay una muerte, ¿pilláis la idea de lo que decía Pablo? Una muerte que te libera de una ley, ¿sí? Aquí está hablando de la muerte de Cristo que nos libera también de la ley de Moisés, ¿vale? Habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, porque Él murió en la cruz, para que ahora podamos, como ya no pertenecemos a la ley de Moisés, ya no estamos obligados a cumplirla, al morir nosotros también con Cristo, como dice la palabra, leeremos, y nos hemos identificado con Él en su muerte, y como Cristo murió también cumpliendo la ley, murió a la ley, resulta que nosotros hemos quedado liberados del cumplimiento de la ley para nuestra salvación, y de manera que al quedar liberados, para que seáis de otro, ahora podemos pertenecer a Cristo. Ahora podemos pertenecer a Cristo, que es la decisión que hemos tomado, y además este es el que resucitó de los muertos, no solamente murió, no tenemos en la iglesia como esposa de Cristo, no tenemos un esposo muerto, que sí que murió para librarnos de la ley, pero resulta que además está vivo, resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿verdad? De manera que ahora nuestra nueva vida en Cristo sea una nueva vida que sin tener ya que recurrir a la ley para salvarnos, porque ya tenemos salvación en Cristo Jesús por su muerte y su resurrección, ahora podamos servir a Dios. De tal manera que el título de este mensaje es Libres para lo último que estaba explicando. Servir. Libres para servir. ¿Veis la idea? Libres para servir, señores. Recordad que en otro lugar, en Gálatas, dice Pablo, no tomemos esa libertad para hacer lo que nos da la gana y vivir como queramos. Sepamos que la libertad de Cristo es una libertad de la ley de Moisés. Es una libertad de la ley del Antiguo Testamento. Es la libertad de que ya no tenemos que cumplir toda la ley para ser salvos, porque además tampoco podríamos. Es decir, la ley es incapaz de hacer
nuestra salvación. Y como es incapaz de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra conducta, de hacernos cumplir la ley, es incapaz, ¿vale? Entonces dice Cristo, ahora vengo yo cumplo toda la ley, soy perfecto, soy justo, soy santo, doy mi vida en favor de toda la humanidad en un sacrificio perfecto y ahora mediante mi muerte y mi resurrección, todos los que creen en mí han quedado liberados del cumplimiento de la ley para salvación, porque por la fe en mí les doy vida y vida eterna. ¿Me entiendes la idea? Os doy vida y vida eterna. Y esa es lo que nos está explicando aquí. Nosotros hemos muerto a la ley. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, el capítulo 7, está repitiendo cosas que ha estado diciendo ya en el capítulo 2. Porque en el capítulo 6 y versículo 2 dice, versículo 1, ¿qué diremos? Dice entonces, cuando ha dicho de que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia de Dios reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora iremos luego a la aplicación. Hemos muerto al pecado y ahora aquí en este versículo nos dice que hemos muerto a la ley, ¿vale? Y es un versículo paralelo a una cosa y la otra. Nos dice Gálatas, hay un texto precioso aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículos 14 a 15, mirad qué bonito, 3, 14, 10 al 14, Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que están sujetos a la ley de Moisés, dice, están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no es capaz de hacer todas las obras de la ley, que están escritas en la ley, es maldito porque no las hace, las desobedece. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Porque, dice la Escritura, el justo vivirá por la fe, no por las obras. El justo vivirá por la fe. Recibimos la vida eterna por medio de la fe. Somos declarados justos por la fe en Jesucristo. Sin embargo, la ley no es de fe. La ley no es de fe, al contrario. El que las hace vivirá por ellas. La ley es de obediencia estricta, completa y absoluta, ¿vale? Y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose hecho maldición por nosotros. ¿Por qué se hizo maldición? Porque Él cogió tu desobediencia y mi desobediencia y mi pecado y tu pecado que habíamos cometido. En ese sentido, Él se hizo responsable, hizo maldición por nosotros, ¿vale? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿os acordáis? La bendición de Abraham, en ti, Abraham, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, viniera a nosotros los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y mediante la fe en Jesucristo somos liberados de la maldición de la ley y recibimos la vida y vida eterna en Cristo Jesús por la fe en Él. Pero además vamos a recibir algo maravilloso también que nos dice, sigue el texto bíblico hablándonos de ello, ¿verdad? Pues ya hemos visto este propósito de por qué hemos muerto con Cristo a la ley. Bueno, es lo que también nos estaba diciendo en Romanos capítulo 6, que se nos predicó también, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, el símbolo del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y es lo que nos está diciendo. Al morir con Cristo hemos sido liberados de la ley, de manera que ahora ya podemos pertenecer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador para todos aquellos que creen en Él. Todos aquellos que creen en Él. Muy bien, y ahora veamos el otro versículo, por favor. El versículo 5, muy bien. Y ahora va diciendo, porque mientras estábamos en la carne, en nuestra vieja naturaleza, mientras estábamos viviendo antes de creer en Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, es decir, la ley nos incitaba, fíjate lo que dice, ¿eh? La ley nos incitaba al pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Este versículo es tremendo porque nos dice nuestra condición antes de creer en Cristo. Vivíamos en la carne, vivíamos según nuestros deseos, alejados de Dios, sin las promesas de Dios, sin la vida de Dios, expuestos a la condenación eterna. Había pasiones pecaminosas en nosotros, había pecado. Un pecado que era porque la ley obraba en nuestros miembros. Es decir, la ley, dice luego, veréis el capítulo 7 más adelante, dice Pablo, dice, yo no sabría qué es eso de codiciar si la ley no me dijera, no codiciarás. Ya está. En un sentido, la ley nos destapa y nos descubre lo que estamos haciendo, ¿vale? Por eso esa ley no nos sirve para salvación, más bien nos denuncia que somos pecadores y somos culpables y estamos condenados, ¿verdad? Y esa ley dice que esa manera de vivir lleva fruto para muerte. La muerte, separación de Dios, nos separaba de Dios. No podíamos hacer la voluntad de Dios, no recibíamos las bendiciones de Dios, estábamos excluidos del reino de Dios, de la vida eterna, ¿verdad? Del cielo, y ese es el fruto que había en este que nos dice. Ya, pero vamos a ver el contraste, versículo 6. Y verá qué contraste. ¿Os dais cuenta que el tiempo del verbo? Mientras vivíamos, ha dicho el versículo 5, en tiempo pasado, la vida vieja, ¿vale? Y ahora nos va a hablar de la vida nueva. Pero ahora, atención, y yo espero que aquí todos los que estemos en esta nueva vida en Cristo, por la fe en Él, seamos pueblo de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, ya hemos alcanzado el perdón, la salvación y la vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo, pero si alguno todavía no lo ha hecho, si alguno todavía está en el versículo 5, que dice que está viviendo todavía en esa condición de un hombre o una mujer apartados de Dios, viviendo en sus propios pecados y con la expectativa de la muerte eterna, la muerte espiritual ya está, y también la muerte eterna, que sepas que el llamamiento de esta mañana, y por eso el apóstol Pablo está escribiendo esto, es para decirte, Jesucristo ha venido para darte vida y vida eterna. Ha venido para liberarte del cumplimiento de la ley. Ya no necesitas cumplir la ley de Dios para ser salvo. Ya solamente tienes que creer en Cristo, porque Él ha cumplido la ley por ti. Y además ha muerto por tus pecados y ha resucitado para tu justificación. Y dice la palabra de Dios que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y te invitamos en esta mañana, si alguna persona todavía no es salva, en esta mañana que tome esa decisión urgente, porque la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Vamos pues, si das ese paso te encontrarás ahora, como dice aquí, como cada uno de los creyentes. Ahora estamos, ¿qué? Dice, libres de la ley. Están libres de la ley, ya podemos unirnos a Cristo. Ya podemos estar en Cristo, ¿verdad? Ya estamos en Él. ¿Por qué somos libres de la ley? Por haber muerto para aquella ley a la que estábamos sujetos. Volvemos al tema de que cuando vivimos bajo una ley estamos sujetos a ella. Ahora ya no estamos sujetos a esa ley. De modo que ahora podemos servir
bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora podemos servir a Dios ya no queriendo hacer lo bueno, pero no puedo, sino que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, en los creyentes que recibimos el Espíritu Santo cuando nos convertimos a Dios, y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros un poder nuevo, el poder de Dios para poder hacer las obras de Dios. Y por eso ahora servimos a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo y ya no bajo el viejo de la letra. Y aquí veis que había un contraste en la palabrita régimen nuevo, ¿lo veis? Y régimen viejo. Pablo está diciendo, aquella ley de Moisés es vieja. Aquella ley de Moisés es anticuada. Aquella ley de Moisés ha sido ya relegada porque ha sido superada y ha sido sustituida por la nueva ley del Espíritu, la nueva ley del Señor Jesucristo. Esta nueva ley que nos dice, y ahora vamos a verlo en Hebreos capítulo 10, que es preciosa. Nos dice así, capítulo 10 de Hebreos, ¿la tenéis? Mirad lo que nos dice. Porque, versículo 14, porque por una sola ofrenda, ¿vale? La ofrenda del Señor Jesucristo, nos ha hecho perfectos para siempre a los que hemos sido santificados, apartados para Dios. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después nos da testimonio de qué. Nos da testimonio que la ofrenda de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, como hemos recordado, es suficiente para nuestra salvación. Y también nos está recordando que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Un nuevo pacto, un nuevo régimen, como estábamos leyendo. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y este es el nuevo pacto, esta es la nueva ley, esta es la ley de Cristo, esta es la ley que Dios ha revelado a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. De cara a Dios es nuestro Dios, cara a Dios es aquel que habita en nosotros y nos hace hijos suyos. Vamos a leerlo también en el capítulo 8. Dice el versículo 7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, el de Moisés, nos hubiera buscado un lugar para el segundo, para el nuevo pacto, que es el de Cristo. Dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y aquel pacto que les dio en el Sinaí, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto nuevo que yo haré de nuevo, después de aquellos días, dice el Señor, y leemos lo que ya habíamos leído antes, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán de una manera personal y directa. Conocemos a Dios como nuestro Padre ahora porque estamos en Cristo, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y mira cómo concluye el versículo 13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y esa es la enseñanza que en esta mañana quisiera que nos quedásemos de una manera muy clara en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos y hermanos, de que ahora estamos ya en una nueva era, la era del Espíritu que se inauguró con Cristo Jesús y a partir de Pentecostés. Es la era donde ha nacido la Iglesia
por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Es la era donde por la fe en Jesucristo recibimos perdón de pecados, declarados justos, declarados santos, reconciliados con Dios, recibimos el don del Espíritu Santo en nuestra vida, nos capacita para servir a Dios y hacer las buenas obras que a Dios le agrada. Tenemos comunión los unos con los otros, somos hijos de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Tenemos una esperanza celestial. En nuestra casa, nuestra patria está en los cielos y Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros porque estamos en Cristo, porque ahora somos de Él. Es nuestro esposo, somos de Él y la iglesia es su esposa. Y ahora todas estas preciosas bendiciones son para cada uno de nosotros. Así que estamos en una... Y ahora quisiera leeros unos textos donde se nos habla de la ley de Cristo. Y son unos textos preciosos. Vamos a ir un momentito a 1 Corintios 9, 21. 1 Corintios 9, 21. Mirad lo que nos dice 1 Corintios 9, 21. Dice así la palabra de Dios. Vale. Celo evangelizador de Pablo, ¿no? Dice el apóstol Pablo que se está adaptando a las diferentes personas para poderles ganar, ¿vale? Aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número. A los que están sin ley, como yo si no tuviera ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Nos dice aquí, y nos habla Pablo de esta nueva ley, que es la ley de Cristo. Y luego en Gálatas 6, versículo 2, nos está hablando también de esta ley de Cristo, y nos dice así, que nos habla de la restauración hacia los hermanos, y nos dice, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Así que estamos en esta nueva etapa, en esta nueva ley. Es la ley del amor, que nos dice también en Gálatas 5:14, donde nos dice, porque toda la ley del Antiguo Testamento se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le falta uno. ¿Cuál le falta? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento que Jesús resumió toda la ley también cuando enseñó. Y luego dice el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor, una ley que podemos vivirla, porque ahora sí que estamos sujetos bajo la ley del amor, porque Dios ha derramado su espíritu y el espíritu es un espíritu de amor, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del espíritu? ¿Cómo empieza? Amor, gozo, paz. ¿Cómo podemos ahora vivir los cristianos en el amor, en gozo, paz y en las demás cosas que obra el Espíritu en nosotros? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora estamos ahí sujetos al Espíritu de Cristo y haciendo ahora sus mandamientos. La ley de Cristo... es el ejemplo. La ley de Cristo es seguir el ejemplo de Jesús y los mandamientos que nos enseñó Él y también sus apóstoles como guía para una vida llena del Espíritu. Así como los cristianos somos libres de la ley del antiguo pacto, porque ahora formamos parte del nuevo pacto. Pero esta ley de Cristo, mirad, es interesante. Decimos, pero es que la ley del Antiguo Testamento ya ha quedado invalidada. No, no ha quedado en un sentido para algún propósito que tenía, sí. Pero mirad, en los 10 mandamientos, ¿verdad que hay 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés? De esos 10 mandamientos, 9 de ellos, 9 los recogen las escrituras del Nuevo Testamento. Las escrituras del Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, los escritores Santiago, los escritores del Nuevo Testamento recogen los 9 mandamientos, porque es una ley moral que ya no es la ley de obras para salvarnos, es la ley que tiene que ver con la voluntad de Dios y refleja el carácter de Dios. Esa ley sigue vigente para nosotros, ¿vale? El único mandamiento que no se encuentra ya en el Nuevo Testamento es el mandamiento del sábado. Es importantísimo esto.
El único mandamiento que ya no se ve en el Nuevo Testamento es el mandamiento del sábado. Los otros 9 mandamientos sí, porque es la ley moral de Dios. ¿De acuerdo? Y en ese sentido esa ley sigue vigente. El Antiguo Testamento, por lo tanto, no queda relegado, ya que sigue siendo palabra de Dios revelada e inspirada por el Espíritu Santo, forma parte de las Escrituras y nos es dada para nuestra iluminación. Recordad 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y luego también para exhortarnos, según 1 Corintios 10, del 6 al 9, que nos dice que las Escrituras del Antiguo Testamento son un ejemplo para nuestra exhortación y también para una guía para nuestra interpretación y conocimiento del Nuevo Testamento. Acabamos, hermanas y hermanos, acabamos. ¿Habéis entendido algo de lo que he explicado? ¿Sí o no? A veces me repito mucho o a veces no lo digo claramente. Pero el título que he puesto es Libres para servir. Y esa es la idea, hermanos. En Cristo hemos sido liberados del cumplimiento de la ley porque Él ya la cumplió por nosotros y para que por la fe en Él tengamos la promesa de Dios, que somos salvos, nos declara justos y nos recibe como hijos suyos. Hemos recibido en Cristo Jesús las bendiciones más grandes que pudiéramos recibir. Bendiciones todas por la gracia de Dios que no merecemos ni la más mínima ni la más pequeña. Somos agraciados, somos bendecidos. Mira, esta palabra agraciados me sale cuando toca el gordo de Navidad. ¿Qué dicen en la tele? Mira, qué agraciados han sido. Es decir, qué gracia han recibido, qué regalo han recibido. ¿Hemos recibido algo mejor que el gordo de Navidad? Claro que sí, es la gracia de Dios. Hemos sido agraciados con la bendición de Dios en Cristo Jesús. Y hermana, hermano, lo que quiero que te quedes en esta mañana es decir, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Estás en Cristo. En Él tienes toda bendición espiritual, tienes vida eterna. Pero en Él no solamente tenemos bendición, tenemos también la responsabilidad y la obediencia a Cristo, de obedecerle y de servirle. Así que quédate con esta idea. Libre para servir, ¿vale? Libre del pecado, libre de la ley, para servir a Dios por medio del Espíritu Santo, según la ley de Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Cerramos un momentito los ojos y reflexionamos. Un momentito. Padre Celestial, primero queremos darte gracias. Lo primero es agradecerte. Si no estamos hablando de cosas celestiales, cosas maravillosas, cosas que vienen de ti, cosas que son puras, perfectas, santas, llenas de amor, llenas de sabiduría, llenas de belleza, llenas de eternidad, llenas de vida, Padre Celestial, llenas de gozo, de alegría. Señor, y somos conscientes que no merecemos ninguna de ellas, ninguna de ellas. Lo primero, Padre, es darte gracias. Te agradecemos en Cristo Jesús todas las bendiciones que nos has dado por la fe en Él. Pero ahora, Padre, una respuesta de gratitud es la obediencia. Señor, es la obediencia. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a esta nueva ley, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de amarle, la ley de seguirle. Como Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pues esa es la ley de Cristo. Ya no seguimos a Cristo para ser salvos, seguimos a Cristo porque somos salvos. Ya no hacemos tu voluntad para salvarnos, ahora hacemos tu voluntad porque somos salvos, porque nos has salvado. Y en esta nueva vida en Cristo queremos vivir, queremos llevar fruto para ti, queremos servirte, queremos ser de bendición para muchas personas, nuestras familias, nuestros esposos, esposas, hogares, hijos, nuestra familia, en nuestros trabajos, en las escuelas, centros educativos, Señor, en todo lugar donde estemos. Bendición para la iglesia, para los hermanos en la fe, Padre Celestial. Señor, bendición a este mundo, llevándole el Evangelio de Cristo Jesús para salvación a todo aquel que cree. Pues queremos servirte, Padre Celestial, como una respuesta de gratitud, de alabanza y de adoración a ti.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.